Bienvenidos a un nuevo episodio del Teacher Vic Podcast. Hoy con una herramienta un poco más dirigida a este episodio hacia la analítica académica. Vamos a enfocarnos directamente en entender cómo funciona la gestión del tiempo en las universidades públicas en Colombia, siendo que este es uno de los factores que presentan dificultad a los estudiantes que hacen esta transición y que logran hacer esa transición bachillerato-universidad. Vamos a entender cómo está diseñado el plan de semestre de acuerdo con el sistema de tiempo. Vamos a mirar alguna normativa, vamos a mirar algunos casos, tanto en la parte de cómo se gestionan los horarios y en general para entender por qué tenemos esta disparidad académica también a nivel Colombia en las universidades, cómo la movilidad de un estudiante puede verse afectada por la misma y cómo esa transición de lo que es la escuela secundaria hacia la universidad puede generar bastantes dificultades, sobre todo en la gestión del tiempo. Y como les digo, este es caso Colombia. Me gustaría saber en los comentarios cómo funcionan en los países donde nos escuchan, para entender un poco mejor hasta qué punto se ha envisionado el tiempo en la universidad. ¿Ok? Entonces comenzamos, es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que acá en Colombia tenemos un decreto que es el decreto 0808 de abril 25 del 2002, que se encuentra todavía vigente según la página del Ministerio de Educación en Colombia desde el año 2024 y entendemos que para poder establecer la gestión del tiempo en las universidades colombianas, trabajamos con la misma figura de los créditos de formación académica. Es bastante sencillo. Países como Italia también tienen el crédito de formación académica como una medida temporal en la que por cada hora de clase que sea dirigida por un docente por un estudiante, el estudiante cuenta con un cargo de trabajo también individual. Bueno, en el caso de las maestrías puede ser por cada hora de clase que un estudiante dirigida, debe hacer 3 horas de estudio independiente. En el caso Colombia, en lo que tiene que ver con los programas de pregrado, entendemos que cada estudiante por cada hora de clase que tome debe hacer 2 horas de estudio independiente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué traigo a colación esta normativa? Porque el tiempo es fundamental para entender por qué algunas carreras un estudiante puede tardar más tiempo finalizándola o puede tardar menos y no necesariamente es por adelantar materias, sino es precisamente por cómo está organizada la carrera de acuerdo a sus créditos. Entonces entendemos acá, por cierto, muchas gracias por escuchar el canal y apoyarlo. Entendemos que dentro de este decreto 0808 del 2002, el tiempo está estimado como la actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas que se espera el programa desarrolle, se expresará en unidades denominadas como créditos académicos. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente. Es decir, que un crédito son 48 horas de clase con el docente en el aula. Las demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, práctico, otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación. Entonces, el número total de horas promedio de trabajo académico semanal de un estudiante en una universidad corresponde a un crédito. Es decir, que un estudiante no puede tomar más de 48 horas de estudio durante la semana. Atención, estas 48 horas hacen referencia también a la jornada laboral en nuestro país. Actualmente, 2025, tenemos una reducción de la jornada laboral, ya vamos en 46 horas, próximamente van a ser menos horas y todavía no se ha ajustado este valor con las universidades. Entonces esto también hay que tenerlo presente, ¿ok? Ahora, de acuerdo con la metodología específica de la actividad académica, las instituciones de educación superior, las universidades, deberán discriminar el número de horas académicas que requieren acompañamiento del docente, precisando cuántas horas adicionales de trabajo independiente se deben desarrollar por cada hora de trabajo presencial. Entonces también hay una especie de libertad que se le da acá a las universidades para que puedan dirigir al estudiante tiempo en aula, tiempo independiente. O sea, dentro de su autonomía y de acuerdo a la naturaleza del programa, distinguirán entre también créditos académicos obligatorios, electivos
Y esto viene desde el año 2002. ¿Ok? Entonces, este sistema de créditos académicos también nos permite entender si un estudiante puede homologar de manera mucho más sencilla un programa cuando desee homologarlo. Esto es vital porque son las horas de trabajo. Ok, por ejemplo, los estudiantes que hacen intercambio en Colombia dentro de las universidades, yo fui parte de uno que se llama Sígueme, en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Valle. Fue bastante sencillo este sistema de homologación precisamente por el número de créditos que podía tomar dentro de el programa al que estaba asistiendo de intercambio en la Universidad del Valle, porque ese número de créditos debía corresponder con los créditos que debía tomar en mi semestre académico en la Universidad Industrial de Santander y no debía superarlos teniendo en cuenta los créditos que ya llevaba aprobados. Entonces esto también nos permite hacer una mejor gestión del tiempo académico de los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Un estudiante no solo tiene las horas de estudio individual, también tiene las horas de estudio independiente, que podríamos calcular con la siguiente fórmula, y es que las horas de estudio independiente de un estudiante equivale al número de créditos académicos por 48 horas menos el número de horas de clases dirigidas a la semana por el número de semanas de clase, que un semestre académico en Colombia es de 16 semanas, dividido en el número de semanas de clase. Así se pondera el estudio independiente. Entonces acá tenemos un caso, todos estos casos que vamos a ver, pues tienen sus fuentes tomadas directamente desde la página web de las universidades. Entonces acá tenemos dentro de esta primera esqueda cómo está distribuido de manera real un horario y cómo se espera que en realidad hubiese estado distribuido. Entonces iniciemos con la carrera de Ingeniería de Sistemas de primer semestre de la Universidad Industrial de Santander. Tenemos que en total ven 20 créditos académicos. Sin embargo, de acuerdo al horario académico expuesto por la universidad en su página web, un estudiante estaría tomando a la semana 61 horas de clase. Son 13 horas más de las acordadas en el decreto 0808 del año 2002. Esto es importante también tenerlo presente. Esto es el asunto real. Ahora, ¿qué se espera? Que un estudiante, si toma 4 horas teóricas a la semana, pues va a tomar 8 horas prácticas y así sucesivamente, teniendo en cuenta el número de créditos, es decir, que cada uno de estos créditos se multiplica por 48, de manera esperada para que un estudiante de primer semestre de la Universidad Industrial de Santander pueda tomar esas 48 horas de estudio. Sería la siguiente: 4 teóricas de cálculo 1 que podrían estar tomando, pueden hacer 4 horas prácticas. Entonces se reduce considerablemente ese seguimiento de por cada hora de docente, 2 independientes, como en algunos casos hay una paridad. Y aquí también tiene que ver la pertinencia del conocimiento que se trabaja en las aulas, pero bueno, eso ya está para otra discusión. Tenemos otro caso acá, y es el caso del programa de diseño gráfico de la Universidad de Investigación de Desarrollo, también localizada acá en Bucaramanga. Tenemos, esto es un segundo semestre, ¿ok? Y un estudiante estaría viendo en total 16 créditos académicos, es decir, que tiene las 48 horas de estudio total que establece el decreto del 2002. Sin embargo, cuando vemos cómo está organizado el horario de estos estudiantes, en realidad están tomando menos horas, 39 horas y 45 minutos, así está establecido en el horario, respecto del número de créditos. Es decir, que no estarían recibiendo el número de horas totales dirigidas que se esperaría por la asignatura y se le está dando un vuelco mayor a las horas de estudio independiente. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que, como leíamos en este decreto 08 del 2002, las universidades pues también tienen esa independencia que les permite a ellos decir como, bueno, manejen ustedes la proporción. Luego tenemos el caso de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Esto ya es de sexto, séptimo semestre, Administración de Empresas Agropecuarias. Tenemos acá un número de materias increíblemente alto con un creditaje bajo, que es opuesto a lo que vemos de la Universidad Industrial de Santander. Menos materias, pero cada materia tiene un mayor crédito. Eso implica que el estudiante debe
buscar la manera de evitar perder esas asignaturas por el ponderado. Pero acá tenemos lo que llamamos el factorial, es decir, en materias de sexto, en materias de séptimo. Y podemos ver que en la semana, de acuerdo con las horas reales de estudio, este estudiante estaría tomando 63 horas. Es decir, que para poder calificar para las 48, prácticamente sus horas de estudio independiente se ven reducidas y casi pareadas que el número de horas teóricas en la semana. Y por ahí los docentes que logran tener una mejor perspectiva de qué es el horario real y qué es el horario esperado, pueden darle a los estudiantes mejores herramientas al momento de decidir qué conocimiento debe ser explicado en el aula y cuál otro hace parte de investigación. Miramos acá el caso de la Universidad Libre en Derecho. Y bueno, ¿qué sucede? Que de acuerdo con el horario que ellos plantean en su sitio web, un estudiante de primer semestre tomaría 17 créditos distribuidos de esta manera. Sin embargo, sus horas de estudio semanales superarían las 69 horas. Entonces también esas horas de estudio independiente deben verse considerablemente reducidas para poder llegar al menos a 51 horas, que es lo que plantean en su página web. ¿Ok? Entonces acá están todas las fuentes. Vamos a mirar otro caso que vendría siendo el último de esta queda y es el caso de en la Universidad del Atlántico, un estudiante de séptimo factorial que puede estar viendo materias de séptimo adelantando, quinto, sexto. Tenemos acá 54 horas de estudio semanales de acuerdo al número de créditos y aún así debe buscar la manera de reducir esas horas de práctica individual para poder ser pareadas y lograr las 48 horas. Pero atención, acá estamos hablando solo de lo que es en los horarios, el tiempo real de estudio en la semana que estaría dedicando un estudiante. Podemos decir claramente 20 créditos es un cojonal de horas en primer semestre. Y aún así un estudiante en semestres avanzados tomando menos créditos también se vería colgado en horas semanales de estudio. Ahora, ¿qué sucede? Hay otra manera también de visibilizar bien la gestión del tiempo de los estudiantes a nivel de las universidades, y es utilizando esta fórmula de Pareto, donde el tiempo de pertinencia en el aula corresponda al 20% de la misma. Ahí se reducen los tiempos, es decir que te doy el 20% del contenido en el aula y el 80% de más, vos como estudiante lo investigás, lo profundizás, lo desarrollás, lo ejercitás. Esa podría ser otra manera de visualizar cómo se estaría gestionando el tiempo en las aulas, dando como una especie de fórmula a este decreto y a esta independencia que marca el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Si bien se reducen las horas considerables de estudio en la semana, en algunos casos todavía conservamos más de la jornada laboral, que son 48 horas. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto significa que los programas, esa transversalidad de la que tanto se habla en los secundarias, en el bachillerato, que todo debe ser un eje transversal para que la formación de los estudiantes sea pertinente, se llega a la universidad y por ahí puede que no se dé del todo. Puede que no se dé del todo. Entonces, esta otra visión del principio de Pareto con este cálculo, si bien reduce las horas, implica que los estudiantes no van a tener en total esas horas prácticas de semana que se buscarían, y es tener por lo menos una equivalencia 2-1, dos independientes por cada una dirigida. Ahora, si miramos un caso desde la proyección, también deberíamos entender que las universidades deberían brindarle a los estudiantes una visión de cómo su tiempo va a estar consumido en su semana de estudio. Por ejemplo, en el caso acá tomamos el caso de la Universidad de Investigación y Desarrollo, que debería estar trabajando 48 horas y a sus estudiantes por horario les estaría ofreciendo únicamente 39 horas con 45. Les recuerdo que esto también está amparado por este decreto, la independencia, el decreto 008-2002 acá en Colombia. Pero sí sería bueno que un estudiante tuviese una visión de, ok, el tiempo que vas a dedicarle en una semana de estudio estaría distribuido de esta manera. Entonces, esto le permite también anticipar mucho mejor la toma de decisiones al momento de decir cuánto tiempo dedico para una asignatura, para un parcial, si es una asignatura netamente teórica, o si es una asignatura donde requiere más
trabajo práctico, es decir, desarrollo de proyectos, visualización. Ahora, ¿cómo organizan las universidades los horarios? Bueno, tenemos dos casos y esto se conoce como el seeding, es decir, establecer una siembra donde le damos al estudiante, la universidad, le entrega su horario de clases por disponibilidad de aulas y de horas, y el estudiante, siendo consciente de estas horas de estudio, debe distribuir estas horas de estudio independiente que tenemos acá, estas horas de estudio independiente, en dichos espacios que son vacíos. Por ejemplo, el caso acá de diseño gráfico, como les enseñaba, este sería el horario, un horario netamente vespertino. Entonces, en este formato de seeding encontramos que hay dos franjas rojas donde los estudiantes pueden gozar de independencia para estudiar o para tomar asignaturas que no se crucen con su horario laboral. Entonces, si bien esta es una carrera, perdón, un semestre que se trabaja de lunes a sábado, teniendo en cuenta que es más vespertino, un estudiante, si no trabaja, estaría dedicando prácticamente estas horas de estudio independiente que tenemos acá a la izquierda, en la jornada matutina y parte de la noche. ¿Ok? Pero si miramos el caso de Seeding, donde una universidad dice, no, te voy a dar más asignaturas nocturnas para que tengas más tiempo, mayor tiempo para estudiar por tu propia cuenta, fácilmente podríamos mirar el caso de este programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, donde se labura de lunes a sábado y el estudiante estaría tomando prácticamente la mayoría de sus asignaturas en una franja roja nocturna. ¿Ok? Y aún así debería disponer únicamente de un trabajo de medio tiempo, al igual que en este caso número uno de Seeding, trabaja medio tiempo, estudias otro medio tiempo, entendiendo que esta disponibilidad de horaria facilitaría ese horario independiente de estudio. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio podríamos entender muy bien qué visión tenemos nosotros al momento de ingresar a una universidad, tomar una carrera y entender que estos créditos no solo influyen, créditos de formación académica no solo influyen en mi ponderado académico, sino también influyen en la gestión de mi tiempo y cuántas horas reales de estudio estoy dedicando a la semana de acuerdo con lo establecido por la normativa, o si en realidad estoy dedicando más horas de estudio a una materia debido a la complejidad de la misma, por la cátedra y la dirección que da el docente, o incluso por la tradición, si es una asignatura de ciclo básico o es una asignatura de línea de carrera. Bueno, estos son unos casos que tenía ahí a la mano. Y todo esto por la inquietud de por qué cuando los estudiantes en el bachillerato, lo primero que se preguntan es cuando llegan a la universidad, entonces es decir, ¿qué es un promedio ponderado? Fíjate que el promedio ponderado también hace parte de esa cadena de causas para entender por qué los estudiantes por ahí en tercer, cuarto semestre deciden cambiar de carrera o abandonar la universidad. Y es precisamente por esa visión de tiempo, esa gestión del tiempo que por ahí no llegan con las herramientas suficientes para entender por qué les sobra o por qué no les alcanza tanto el tiempo en la universidad. Y ya está. Me gustaría conocer en sus comentarios si esta herramienta les fue de bastante utilidad. Si desean conocer más al respecto, háganmelo saber sobre la vida universitaria. Y bueno, estaremos mirando algunos otros casos desde la analítica académica, cómo los programas académicos están siendo diseñados a partir de una normativa y cómo están siendo ejecutados al amparo de la misma. Y recuerden insistir, resistir, persistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Daye!